A ver, hoy el tema que nos convoca en nuestro bloque económico es ¿qué es lo que está pasando en Chancay tras la inauguración del megapuerto? Ya había noticias de que, por ejemplo, el turismo se ha disparado, de que el precio de metro cuadrado de terrenos también ha subido importantemente. Y queremos analizar un poco cuál es la situación, lo bueno que significa este impulso económico a toda esta zona y lo que falta para que finalmente esto se lleve con orden y se pueda sacar el mayor provecho. Estamos con César Fuentes, que es director de la Maestría de Gestión Pública de SAN, con nosotros. César, ¿qué tal? Feliz año. A ver, el alcalde de Chancay ha dicho que el turismo ha crecido en un 40% más o menos para estas fiestas de fin de año. Se habla también de un incremento importante del precio del metro cuadrado. Se habla de que de 50 soles metro cuadrado ha pasado a $50 metro cuadrado, con lo cual el tema urbanístico, inmobiliario se está impulsando enormemente en el norte. Así es. ¿Cómo ves tú la situación? ¿Esperabas que sea así tan rápido? Por lo general, el tema inmobiliario va asociado a un tema especulativo. Eso es muy común cuando tenemos esta magnitud de obras, ¿no? Ya o la gente previa a estas obras comienzan a subir. Probablemente algo también va a pasar, algo parecido va a pasar con el tema de chincheros en el Cusco. Es muy común, pero ese es el primer impulso, ¿no? Lo más importante es, fuera de estos temas especulativos y de desarrollo inmobiliario, es qué hacemos una vez que tenemos ese ingreso. Fundamentalmente lo que nosotros tenemos que tener es cómo ordenamos el espacio de esa zona en términos de desplazamiento de carreteras, todo el tema asociado al tema urbanístico, ¿no? Creo que cada una de estas megaobras dan oportunidad para, de nuevo, ordenar las ciudades, que en el Perú lamentablemente todas son bastante desordenadas, y eso podría después, ya en un futuro inmediato, pensar en cómo integramos este espacio económico del norte chico, ¿no? O lo que llamamos esta zona del puerto de Chancay. Es decir, hay toda una obra que se llama, justamente recibe el nombre de toda esta área de influencia. Es sumamente importante que se desarrolle y se integre para que efectivamente genere valor en el largo plazo. Claro, porque ahí está metida también la informalidad, ¿no? Así es. La informalidad en los traficantes de terrenos, la informalidad en que la gente no hay un orden para construir. Entonces, Así es. Esto no podemos permitir que se desarrolle a su libre albedrío, ¿no? Yo creo que lo más interesante sería crear, porque yo creo que ahora el municipio va a estar, diríamos, desbordado, ¿no? Habría que crear, como se hace en algunos casos, como el caso de Lima, una autoridad autónoma que te permita ordenar los espacios, porque todo esto no solamente es un espacio, diríamos, urbano, también es cómo ordenamos, por ejemplo, las carreteras, cómo ordenamos también el mismo puerto. El potencial de Chancay no solamente es hoy día todo el tema de comercio exterior, sino que también puede ser centro de cabotaje, como era en antaño, y eso significa también ordenar todo el espacio. No tenemos, históricamente, quizá el televidente no sepa, además la idea comercial es tener unido a Chancay con el Callao. Para eso se necesita una vía que los una, ¿no? Y no solamente eso, sino que es caótica la entrada y salida de Lima no al solamente norte. eso, ¿no? Sino que también tengamos estos puertos de cabotaje. Históricamente, puertos como Salaberry, puertos como Pisco tenían ese rol de que se remitía este transporte, en lugar de ir por la carretera, que ya está también saturada, utilizar puertos o, diríamos, barcos de menor calado para integrarlos. Y eso justamente es lo que se hace cuando tienes, y ahí tenemos un potencial enorme, que es una costa peruana amplia, que no tiene problemas de congestión, por decir algo así. Entonces, y potenciaría también el desarrollo regional, no solamente en el Chancay, sino también en ciudades y que están un poco a medio camino, como es el caso de Pisco, en el caso del sur, o por ejemplo Salaberry, o puertos como Chimbote. Entonces, todo esto yo creo que tiene que pensarse de un ángulo no solamente regional, que es positivo, sino también pensar como una apuesta estratégica de cómo integramos todo este espacio económico, especialmente el norte. Claro, ya se habla, por ejemplo, de la llegada de inversores en tema de hotelería, de almacenes, de logística, de restaurantes también. ¿Tú sientes que en todas estas ideas de lo que se debe ir trabajando ya andamos un poco atrasados? Que deberíamos haberlo pensado en paralelo. Yo creo que se tiene que trabajar en paralelo, pero por eso lo más rápido, lo que crece más rápido es
es el tema de servicios, el tema de restaurantes, el tema de servicios de salud, educación. Pero ya una vez que eso está, es cómo ordenamos este espacio, por ejemplo, lo que tú mencionabas, ¿no? Que hoy día tengamos almacenes, ¿dónde los vamos a poner? Pensemos un desplazamiento, cómo vamos a tener, diríamos, camiones que son muchos enormes que puedan, ¿no es cierto?, cuadrarse. ¿Cómo conectamos esos camiones con la zona portuaria? Y todo esto, por ejemplo, actividades, hoy día se puede desarrollar actividades en frío, ¿no? Nosotros tenemos o no, por ejemplo, almacenes para frío. Hay un potencial interesante en todo lo que puede ser el desarrollo más al norte de lo que son las frutas, no solamente utilizar puertos clásicos como es el Callao, sino puertos alternativos como puede ser el caso de Chancay. Entonces hay mucho potencial, pero lo más importante es el orden y ver que efectivamente lo positivo es enorme potencial, pero requiere todo un ordenamiento territorial y un ordenamiento también desde el punto de vista de infraestructuras que es crítico. Se habló también de un tren de cercanías, un tren Lima-Barranca que podría cubrir toda esa zona de manera ordenada, pero parece que se le ha dado prioridad al otro tren, al que va a ir hacia el sur, hasta Ica. Un poco raro, ¿no? Yo creo que lo que se tiene que hacer es, por eso, es ordenar los proyectos. No tenemos hoy día, como se sabe, un Instituto Nacional de Planificación que ordene. Tenemos una instancia de mucho menor grado ministerial. Un ministerio de infraestructura, o justamente el MTC, pero el MTC está asociado directamente a todo lo que es caminos, pero hay cosas más complejas, ¿no? Todo el espacio económico es un poco más complejo que solamente el tema de infraestructura. Entonces ahí yo creo que sí es importante primero ver las prioridades y ver que los proyectos vayan de la mano, que no son exclusivos uno del otro o excluyentes, sino que permiten una armonía. Yo creo que comenzar con cualquiera, pero comenzar eso es lo más importante, pero sí tener en cuenta el impacto va a ser magnificado en la medida que tengamos mejor infraestructura, mejor espacio, uso de los espacios públicos y también un bienestar para todo lo que es la población. Seguridad es un tema crítico, lo estamos viendo en el Perú. Los temas de seguridad, uno de los temas críticos en el tema de manejo de puertos es la seguridad, no solamente en el área del puerto, sino también en el área contigua, ¿no? Uno de los grandes problemas que se tiene en la zona del Callao históricamente ha sido pues el tema de los robos fuera de la zona de puerto. Entonces hay un montón de temas que tienen que verse de un punto de vista mucho más estratégico y de mediano plazo. Claro, porque por ejemplo se hablaba de que China estaba interesado en montar una planta de ensamblaje de automóviles, incluso de autos eléctricos, por ejemplo, ¿no? Eso es que... ¿Dónde se va a hacer? Exacto. Entonces, si efectivamente tenemos seguridad y tenemos costos menores, acá podríamos generar, ¿no es cierto?, una zona de actividad logística importante, donde, por ejemplo, se puedan exportar no solamente automóviles, también ya una pequeña industria de lo que puede ser transformación electrónica, se puede trabajar también con proveedores. Es importante en esta lógica de desarrollo económico que toda una serie de proveedores nacionales se beneficien, no solamente los importadores clásicos, sino también actividades de soporte. Metalmecánica, por ejemplo, es una que siempre debería desarrollarse porque va a haber un soporte que se va a requerir pues de navíos, soporte de infraestructura, soporte de camiones, y es natural que lo lógico sea, por ejemplo, tener una unidad o diríamos una industria de todo lo que es metalmecánica para soportar enorme cantidad de transporte que va a haber en esa área, ¿no? Claro, porque además el puerto de Chancay es, digamos, el plan piloto porque hay otros proyectos de similar magnitud, por ejemplo, para el sur, ¿no? Según lo que hagamos acá lo podríamos replicar en otros. Así se puede replicar y lo más importante creo que no solamente pensar lógicamente como una exportación, pero también integrar el espacio económico del Perú, que es el gran desafío que tenemos en el siglo XXI. Cómo integramos costa, sierra y selva, que ha sido todavía la gran tarea pendiente en términos de cómo integramos los espacios que son cercanos. Estamos hablando de la selva, de un punto de selva a un punto de costa, no son en algunos puntos ni 500 kilómetros, pero todavía eso está a falta de integrar y ya tenemos 200 años de república y todavía nos cuesta muchísimo integrarnos con las 3 zonas clásicas naturales del Perú. Claro, porque necesitamos esas vías para que la gente saque sus productos de manera eficiente justamente y los ponga en Chancay. Exacto. No, todo el potencial que tenemos en todo el tema de lo que es la sierra o lo que se llama la selva alta es enorme, pero justamente lo que nos falta son vías de transporte y una de las barreras que tenemos es que los costos de transporte son tan altos que no hacen viable pues proyectos de
de exportación y de producción interesantes, y el potencial lo tenemos enfrente. Son menos de 1000 kilómetros, que en otros países pues es una cosa pequeña, y para otros países 1000 kilómetros no es nada, pero para nosotros nos cuesta realmente décadas de cómo nosotros integramos estas áreas naturales en todo el circuito económico mayor de Perú. Sí, pues qué bonito hubiera sido que todo esto que estamos conversando ya estuviera listo y planificado para cuando se inaugure el puerto. No, pero es importante esta discusión y probablemente se están haciendo a niveles tanto oficiales como no oficiales, pero todo el tema de desarrollo del espacio económico en la zona es fundamental si queremos tener un desarrollo armónico e integrado con las demás partes del Perú. La cosa es tener la mesa puesta para cuando llegue el menú, pues, ¿no? Así es. No tener las ollas ahí, Exacto, es lo que está pasando ahorita, no se nos puede quemar la olla justamente porque no tenemos la planificación que es tan importante. Exactamente, gracias César por Encantado. estar aquí. César Fuentes, director de la Maestría de Gestión Pública de SAN, ha estado con nosotros. Cerramos así nuestro bloque económico.